No cabe duda que los animales que han tenido en su proceso evolutivo un mayor alcance, con más éxito y más integrado en la propia geología de la Tierra, son los patos. Dominan todos los ambientes, el agua, el cielo, y aprovechan la tierra firme para propósitos concretos. Están en todos los continentes, incluida la Antártida, aunque sea solo ocasionalmente. Su capacidad de movimiento les lleva a largas y arriesgadas migraciones a la búsqueda de las mejores condiciones para su vida. Su capacidad reproductiva es grande, con la que las especies tienen un factor de supervivencia casi asegurada. Escapan bien al acoso de sus depredadores y su dieta es diversa y muy disponible. Su anatomía, para poder afrontar esta capacidad de movimiento y de adaptación a casi cualquier ambiente, es singular, si no sorprendente. Cuerpo ancho, mucho más que el de cualquier otra especie de ave, para que floten en el agua. Alas pequeñas que se escamotean bien cuando hay que nadar, pero cómodas y potentes para cuando hay que volar. Tienen ese vuelo característico de pato, de un aleteo constante con una gran cadencia que les permite largos vuelos. Sobresalen de sus cabezas un ancho pico, un pico de pato, exclusivo del pato, ancho y redondeado para rebuscar en las aguas vegetales y animales. Patas palmípedas para nadar deprisa, cortas para reducir la resistencia tanto al agua como al aire, pero suficientes para caminar en la tierra en donde tampoco hay que arriesgar demasiado, porque siempre pueden emprender el vuelo si algún peligro les acecha. Pato y pata no parecen formar parte de lo mismo. Como en muchas aves, los machos son tan distintos de las hembras que parecen que son especies distintas. La explicación habitual a este tan marcado dimorfismo sexual es la selección a la hora de reproducirse que las hembras hacen de los machos. Aunque tal vez sea tan solo un capricho de la naturaleza, los vistosos colores que lucen los machos en la época de reproducción. Es verdad que después de este periodo los machos pierden su plumaje nupcial y entran en eclipse. En este tiempo no pueden volar y se esconden en las profundidades de la vegetación. A las hembras también les pasa, aunque después de que hayan sacado su prole adelante, y no es tan evidente como en los machos, pues su nuevo plumaje es tan discreto como el anterior. Con todo, son hermosos y vistosos con esos plumajes coloridos, si no escandalosos, y su vida tranquila, flotando entre las aguas, transmite un estado de placidez y serenidad. Flotan sobre las aguas en pareja, en familia, y en general forman grupos amplios que viven tranquilos, salvo en la época de reproducción, en donde los machos pelean por las hembras, o cuando hay comida disponible por la que se puede producir algún altercado, pero no son ni violentos ni duraderos. Basta alguna advertencia o alguna ostentación y cada cual vuelve a sus quehaceres como si no hubiera pasado nada. Por supuesto que las crías no se ven amenazadas, porque entonces las celosas madres entrarán en acción violentamente. Aunque los patos son caballerosos con las hembras y parecen que les piden permiso para aparearse, eso sí, si lo obtienen, con esos movimientos repetidos del cuello, ya no pierden el tiempo.
Han sido domesticados por el ser humano y nos sirven de alimento, pero la gran variedad de patos salvajes siguen frecuentando los medios acuáticos con libertad y cierta confianza hacia el ser humano, algunas especies más y otras menos. Ahora bien, no todo lo que parece un pato es un pato, y aquí nos topamos de nuevo con el confuso orden taxonómico de las especies. Los patos son una subfamilia, la Anatinae, de una gran familia que es la Anatidae, no nos confundamos. Otras subfamilias que forman parte de las anátidas son la Anserinae, en donde están los gansos y los cisnes, la Merginae, en donde aparecen las serretas, la Oxiurinae, en donde colocamos a los patos zampullidores, es decir, las malvasías, la Tadorminae, en donde están los tarros, entre otras subfamilias. Incluso especies que parecen patos y que conviven con ellos, como los mormujos o los zampullines, conforman una familia independiente, como es la Podicipedidae. Como vemos, un amplio espectro de especies que se distribuyen por todo el mundo. Si nos centramos en aquellas que podemos encontrar por la península ibérica, patos, anas o no, pero que formen parte de la familia de las anátidas, sin duda, el más común, extendido y numeroso, que allí donde hay agua, aunque sea una fuente en un parque público, lo podemos ver, es el ánade real o azulón. Los machos de azulones, con sus cabezas verdes tornasoladas, su collar blanco y su pico amarillo con la punta negra, son realmente hermosos, aunque su sempiterna presencia en cualquier medio acuático nos satura, sobre todo si buscamos otras especies. Los azulones están siempre presentes, lo que implica que su expansión, su capacidad de supervivencia y su adaptación a cualquier ambiente los convierte efectivamente en reales. Y esta vez deberíamos entender el adjetivo de real como el poder omnímodo que los reyes ejercen en sus dominios. Las hembras, mucho más discretas y miméticas, marcan su pertenencia a la especie con su espejuelo azul en el medio de sus alas. Así se las reconoce hasta en vuelo. Los azulones mantienen relaciones sociales muy variadas según la época del año y consiguientemente su ciclo vital. Aunque en esto se parecen todas las especies de patos. Pueden verse en solitario, aunque es más común ya en el invierno ver cómo las parejas se establecen. En ese momento puede haber grupos de machos cortejando a hembras y cierta confusión entre tanto pato. Pero conforme la primavera avanza, las parejas establecidas se aparean y se produce la puesta. El macho en este momento suele abandonar la escena y comienza su periodo de eclipse. Las hembras empollarán los huevos y se ocuparán de la crianza de la numerosa prole. Que aunque nidífuga y capaz de seguir a la madre, requiere aprendizaje y protección. Madres con sus crías juegan a ese juego infantil de lo que hace la madre hacen los hijos, y podemos ver filas de patitos siguiendo a su madre, y lo harán hasta que ya sea difícil diferenciar las crías de la madre. Por el otoño volveremos a ver grupos de hembras y grupos de machos que no se relacionan, fundamentalmente jóvenes que van creciendo en compañía de los de su género, y vuelta a empezar con el ciclo reproductivo. Los pequeños, cuando lo son, muestran una perseverancia y resistencia sin igual,
y la impronta recibida por su madre es el estímulo a seguir tenazmente. Conforme adquieren autonomía, esa atención constante va decayendo y cada cual explora y busca comida por su cuenta, aunque ni la madre ni las crías se despistan del vínculo que las une. Los patos en general son aves migratorias, pero tengo la impresión de que los azulones se han establecido de forma sedentaria prácticamente por todo el mundo y pueden verse por todas partes en todo momento. Esta amplia extensión y permanencia nos ofrece una buena oportunidad para observar su conducta, que puede, más o menos, extenderse al resto de las especies con variaciones específicas. Un rasgo diferencial que permite dividir en dos grupos a los patos es si bucean a la búsqueda de comida o si no lo hacen. Los patos, anas, no bucean, y lo más que hacen es colocarse verticalmente sobre el agua para recoger comida. Así lo hace también el pato cuchara común, pero esta especie sobre todo filtra el agua con sus anchos picos, como cucharas, de ahí su nombre, como podrían hacerlo flamencos o espátulas. Por eso es habitual ver grupos ordenados batiendo las aguas a la captura de materia vegetal o larvas e insectos. Muchas veces organizan un círculo y van filtrando la zona hasta que dan cuenta de todo lo comestible en el área para después pasar a otro lugar del río o la laguna. De esta forma también los machos se exhiben a la espera de ser elegidos por las hembras. Estos tienen también colores vistosos en su periodo nupcial. La cabeza verde que destaca sobre su pecho blanco y los laterales y el vientre marrón, y el espejuelo propio de la especie verdoso. Las hembras son, como es habitual, mucho más discretas y miméticas, pero desde luego lo más sobresaliente y distintivo de la especie es su pico. A los cuchara los podemos ver sobre todo en el invierno, pues su migración los traen del norte a la zona más cálida del Mediterráneo. Pero hay algunas poblaciones reproductoras en España, por lo que en algunas zonas del centro de la costa mediterránea pueden verse todo el año. Igual le ocurre al ana de friso. En la península ibérica hay alguna población sedentaria que se incrementa en el invierno con otros grupos procedentes del norte de Europa. Yo siempre los veo en pareja y conviven bien con otras especies de patos o fochas en sus humedales preferidos. A lo sumo, en el tiempo de la reproducción hay grupos más amplios, pero las parejas ya se adivinan. Son los más discretos de los patos que vemos por aquí. El macho grisáceo y la hembra más parda con plumas muy vermiculadas, es decir, con un patrón de líneas densas pero irregulares que se parecen a gusanillos. De hecho, en latín, vermiculus significa gusanillo. El espejuelo distintivo de la especie es el color blanco. Son patos muy tranquilos que pasan su tiempo buscando alimento, sobre todo vegetal, como hacen los patos de superficie, es decir, colocándose verticalmente sobre las aguas. Otros patos, como el silbón europeo o el ana de rabudo, pueden verse sobre todo en el invierno, pues hay pocas parejas reproductoras estables. Algunas cercetas también se agrupan en la familia Anas, como la cerceta común. La cerceta común es el más pequeño de los patos que nos visitan durante el invierno, pues las poblaciones sedentarias son escasas. Como el resto de los patos, el dimorfismo sexual es acusado en los colores. Mientras que el macho en su plumaje nupcial es característico por su antifaz verde bordeado por una línea amarilla que resalta de la cabeza parda rojiza, la hembra es mucho más apagada con tonos pardos en donde la nota de color lo pone el espejuelo, que en esta especie es de un verde brillante. Tímidos e influenciables ante la presencia de cualquier anomalía, echan a volar con rapidez y facilidad.
lo que les diferencia de otros patos, pero su pequeño tamaño ayuda a la agilidad en el vuelo. Cerceta carretona. También de pequeño tamaño, y como es habitual muy diferente el macho a la hembra, en el macho destaca una ancha y larga lista ocular blanca a modo de ceja que contrasta con su cabeza parda. Los flancos, de un gris cenizo, tienen una barra blanca vertical que los separa del pecho. También son características largas plumas escapulares. La hembra adulta es completamente parda, jaspeada, con el pico gris perla, bastante largo. En su cabeza se dibujan zonas pálidas en la garganta y la comisura del pico, y tiene una lista ocular discreta de color oscuro. En el espejuelo se dibujan dos barras pálidas longitudinales. A la cerceta carretona no es frecuente verla. Pasa por la península procedente de Europa central y oriental desde febrero hasta julio, cuando vuelve a sus lugares de invernada en el África tropical. En Europa aparece en la lista roja de aves de 2021. Otra cerceta, la pardilla, sin embargo, se clasifica en otra subfamilia de las anátidas, la marmaroneta. Cerceta pardilla. En España la cerceta pardilla está en peligro crítico de extinción y en el mundo se considera una especie vulnerable. También es pequeña y en este caso el macho y la hembra son parecidos. Su característica principal es un llamativo antifaz oscuro de bordes difusos y unas plumas a modo de pequeña coleta en la nuca. En la hembra las plumas que forman su coleta son más cortas y su plumaje es pardo con muchas pintas blancas. Hay otras anátidas que, aunque se denominan patos, no están dentro de los patos, anas. Es el caso del pato colorado. Y es que está a mitad de camino entre los patos de superficie, grandes y con coloridos diseños nupciales, como hemos visto, y los patos buceadores. Es el buceador más grande que podemos ver por aquí. Y su nombre expresa muy bien el aspecto, al menos del macho, que tiene una llamativa cabeza colorada, evidentemente, y un pico rojo muy llamativo en el periodo nupcial. La hembra, de nuevo, muy discreta con un plumaje pardo, pero con la parte inferior de la cabeza y el cuello blanquecino. El pico es oscuro, aunque la punta es rosácea. Pueden verse grandes concentraciones de patos colorados en el invierno procedentes de la Europa noroccidental. Vuelan y navegan en grupo, seguramente para evitar depredadores, y mientras las parejas se van estableciendo. También grupos estables reproductores que pueden contrastarse al ver a la hembra seguida por su prole ya en abril, sobre todo en la cuenca mediterránea y en el centro de la península. Son graciosos cuando están todos juntos yendo de un sitio a otro a la búsqueda de alimento. La subfamilia de patos buceadores, porque bucean a la búsqueda de comida, son los Aitia, conocidos como porrones. Hay unos cuantos. El más habitual es el porrón europeo. El macho y la hembra se diferencian por el iris. En el macho es rojo, por el pico, que en el macho presenta una banda transversal grisácea, y por el colorido de su plumaje. Mientras que la hembra ofrece un aspecto pardo, aunque tiene el dorso, vientre y flancos grisáceos, el macho presenta tres colores muy definidos. La cabeza parda rojiza, el pecho y la cola negras y el resto del cuerpo blanco. Pasean tranquilamente por humedales de todo el territorio y los residentes acogen a sus compañeros que vienen de invernada a la península ibérica en gran número.
Tomando como referencia al porrón europeo, podemos desglosar la lista de porrones. Porrón bastardo. El macho adulto presenta la cabeza y el pecho negros con reflejos verdosos y azulados. El dorso grisáceo claro, los laterales blancos y la popa negra. La hembra adulta luce una distintiva orla blanca alrededor del pico, bastante visible. La cabeza es de color negro apagado, luce el pecho pardo y las partes superiores, los laterales y la popa grisáceos. Es bastante raro de ver por nuestras tierras y no hay parejas reproductoras. Frecuenta el norte europeo y su invernada se queda también muy al norte de los países meridionales europeos, así que de encontrarlos suele ser por Galicia o el norte de Cataluña. Porrón moñudo. Aunque más que moño lo que presenta es una coleta que cuelga de la nuca, como si de un torero se tratara. En la hembra la coleta es más corta y como siempre los colores cambian significativamente. Mientras que el macho es mayormente negro con los flancos y el vientre blanco, su pico es gris con la punta negra. La hembra es parda con los flancos algo más claros y a veces presenta también una mancha blanca en la base del pico que puede confundirnos con el porrón bastardo. Sus iris son amarillos brillantes. Les veremos en el invierno, aunque haya alguna pareja reproductora por el norte de España. Porrón pardo. El porrón pardo es un pato escaso y enigmático. Su cabeza es la más típica de porrón, es decir, con la frente muy alta, como ahuevada. Tiene un plumaje castaño muy llamativo, la hembra más apagada y el macho tiene el iris blanco que contrasta con el color del cuerpo. En la hembra su iris también es castaño. Migran hasta el norte de África y por España pasan, pero es difícil determinar dónde encontrarles. Hay alguna población sedentaria, pero aparece también en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Finalmente, lo que parecen patos nos quedarían los tarros, de la familia Tadorminae, porque de los anseriformes, gansos y cisne y otros grupos de anátidas, ocasionales o en cautividad en zoológicos o parques, ya nos ocuparemos otro día. Tarro blanco. El tarro blanco se parece a un ganso por su altura y su comportamiento. Como los gansos tienen las patas muy centradas, lo que le facilita el caminar, que a su vez les facilita el pastar caminando. Su color es mayoritariamente blanco, con la cabeza negra y el pecho pardo rojizo, que dibuja un ancho collar entre la cabeza negra y el resto del cuerpo blanco. Las alas son negras verdosas y el pico muy rojo. En el macho aparece un abultamiento que permite distinguirlo de la hembra. Parece que la especie se ha instalado en España procedente de Francia y podemos ver poblaciones sedentarias en la península ibérica. Tarro canelo. Es una bonita anátida, también parecida a un ganso. Macho y hembra son similares y presentan el cuerpo de un color pardo anaranjado, con la cabeza más pálida, color crema, especialmente en la frente y alrededor del ojo. El obispillo y la cola son de color negro irisado, la parte anterior del ala blanca por encima y por debajo, y el pico negro. No hay muchos por España, pero ocasionalmente se pueden ver por el norte o por el sur. Su mayor número está en Canarias. Aunque se instalan en humedales, pastan con frecuencia en grupo en campos de cereal. Pero como casi todas las anátidas, cuando llega la época reproductiva se vincula en pareja. Y así estarán hasta que la hembra haga la puesta. Bonitos, tranquilos, muchos y diversos, domesticados y silvestres, vuelan y nadan y ponen color en los humedales y marismas. Van y vienen, pero parece que siempre están.
son los patos.